un invitado que le agradecemos la presencia. Se trata de Patricio Broski, que ya estuvo en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Patricio, los temas son recurrentes. Bueno, ahora no hay uno nuevo, pero surgió otra vez la persecución a ciudadanos argentinos que por la DAIA, o a veces anteriormente la Embajada de Israel, que pareciera que están por encima de la soberanía argentina, por encima de las autoridades nacionales, porque pareciera que aquí están subordinados a ellos, más allá de que la denuncia no tendría que haber existido, ¿no? Ahora está el caso de Vanina Biasi. Sí, seguro. El viernes vamos a estar ahí en el Congreso y bueno, vamos a ir a argumentar de por qué se está violando el derecho a la libertad de expresión, y no solamente eso, sino que a mí me extraña, porque lo conozco hace muchos años, al juez Rafecas, que es quien dicta el procesamiento de Vanina, que es un juez que se ha mostrado probo en la defensa de los derechos humanos en Argentina, por ejemplo, en la causa del Cuerpo 1 de Ejército de Campo de Mayo, procesando a perpetradores del genocidio aquí en Argentina, que diga lo que dice la sentencia donde ordena el procesamiento. Tiene 59 páginas, he tenido posibilidad de leerlo, y realmente resulta increíble cómo se esfuerzan algunos argumentos, incluso la poca seriedad que tiene, teniendo en cuenta los antecedentes de Rafecas en relación a que, por ejemplo, todos los especialistas, le pongo 4 comillas a esos especialistas, que consulta sobre los dichos de Vanina, si resultan o no de ser una acción de judeofobia, pertenecen a instituciones ligadas al sionismo. Y no solo eso, sino que no tiene en cuenta los muchos antecedentes, ya ni hablemos históricamente, sino desde el 7 de octubre de 2023 en adelante, hay varios pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de las Naciones Unidas, de Amnesty International, de, instituciones de defensa de derechos humanos como B'Tselem, que es israelí justamente, que avalan y sostienen con argumentos jurídicos los dichos de Vanina, que Israel es un estado de apartheid. Hay más de 60 leyes en Israel que clasifican a los ciudadanos y le otorgan o le quitan derechos de acuerdo al origen étnico. Eso no puede ser considerado de otra manera que apartheid. Ni hablemos, ¿no?, de Cisjordania, por ejemplo, o dentro del mismo territorio de Israel, la restricción de movimiento a los ciudadanos de origen no judío, etcétera, ¿no? Es larguísimo. Incluso hay una declaración que es del 2023 mismo, de más de 400 especialistas en temas de genocidio, que califican lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza como genocidio, desde por lo menos desde el 7 de octubre del 23, pero uno puede remontarse a mucho antes, ¿no? Hay antecedentes históricos, como por ejemplo el boicot de los sionistas al trabajo árabe de la década del 30, que pueden ser consideradas como acciones de supremacía étnica, racistas, etcétera, ¿no? Con un larguísimo origen y una larguísima trayectoria muy anterior a la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, digamos, esto avalaría la postura de Vanina, que el problema no es el Estado de Israel solamente, sino el sionismo. El tema es que la sentencia de Rafecas toma en cuenta una declaración de la entidad que regula el estudio del Holocausto, la IRA, a nivel internacional, que hizo una sugerencia en su momento, no es un dictamen vinculante ni nada por el estilo,
donde se puede interpretar en el sentido que interpreta Rafecas. De todas maneras, a la declaración de la IRA, creo que en 2023 le responde un grupo de académicos también, el Foro de Jerusalén, donde se fija postura diciendo, por ejemplo, que las críticas al Estado de Israel no son críticas vinculadas al antijudaísmo, al antisemitismo, sino que son propias a lo que cualquier persona puede opinar de otro Estado, ¿no? Sí, y bueno, sí, lo incomprensible para mí tiene que ver con miedo, no querer enfrentar, o, como decía la canción de los Rolling Stones, simpatía por el demonio. Quiere decir que, y es una contradicción galopante con las otras posiciones que tenía Rafecas, y bueno, en un país un poco más agarrado el derecho que hasta podría ser causal de investigación hacia Rafecas. Acá, seguro. Obviamente que no. De todas maneras, no es solo de aquí, ¿no? Recordemos que hay algunos compañeros en Alemania detenidos, por ejemplo, por manifestarse en contra del genocidio que Israel está perpetrando sobre el pueblo palestino, que hay deportados y detenidos y expulsados de universidades norteamericanas también por el mismo tema. Indudablemente creo que esto es una movida a nivel internacional. Lo curioso de todo esto también es que uno podría decir, justamente estaba ahora preparando un artículo para un periódico hondureño sobre el tema, lo curioso que uno podría decir es que estos mismos poderes judiciales están actuando en forma racista también. No hay un solo judío que haya sido denunciado por estos temas. Curiosamente, yo creo que denunciar a un judío por antisemitismo, digamos, por manifestarse en contra del Estado de Israel, los colocaría en un lugar de vulnerabilidad porque se quebraría el discurso absoluto que ellos pretenden tener y la manipulación de la opinión pública, ¿no? Porque aparecería, bueno, lo hemos visto, ¿no? La voz de Vanina se ha multiplicado a partir de esta denuncia. Yo creo que ha sido una acción por ahí un poco inteligente por parte de ellos, porque cada vez más uno lo puede ver en las redes sociales, cada vez más la simpatía de los pueblos del mundo están donde debe estar, ¿no? Con los oprimidos, con los perseguidos, que en este caso es el pueblo palestino, que ya sufre, como decía antes, ¿no? 90 años de persecución, uno podría decir, y de conculcamiento de sus derechos individuales y colectivos en su propia tierra. Y bueno, lo que pasa es que a veces uno dice errores, otras cosas se consideran tan inimputables que son capaces de decir cualquier cosa, hasta la que podría ser contraria a sus propios intereses. Sí, es que uno tiene que ver que esa justamente es la característica que tienen los discursos hegemónicos. Se creen invulnerables hasta que llega el momento de rendir cuentas ante la historia. También hubo un poder judicial que ha condenado a los antinazis y antifascistas como criminales, como terroristas. Y bueno, finalmente la historia se encargó de colocar cada cosa en su lugar, ¿verdad? Sí. También es interesante mencionar que más o menos contemporáneamente a esto hubo un problema con un juez federal y con una docente. ¿Verdad? Sí, en La Pampa. Menores, pero no son soslayables tampoco, ¿no? No, y bueno, y antes estuvo con el compañero Alejandro Bodart también, ¿no? Esto por eso. viene intentando acallar las voces. Nuevamente digo, fíjate que ni Bodart, ni Biasi, ni esta docente de La Pampa son de la colectividad judía. Y sin embargo, somos muchos los judíos que elevamos nuestras voces. Sí. Claro, bueno, pero eso sí es una actitud pensada, porque si atacaran
a propios judíos se les provocaría problemas internos también, calculo. No, además, los judíos que salimos a hablar somos los que conocemos de historia, justamente, ¿no? Esto me toca debatir muchas veces a través de mi mujer, porque yo no suelo relacionarme, a pesar de que, bueno, vos conocés mi historia, que en algún momento estuve vinculado al sionismo. No suelo vincularme en ámbitos sionistas porque históricamente vengo de una familia laica, nunca estuve vinculado a la colectividad, pero bueno, mi mujer por cuestiones de salud física, no, baile, etcétera, se ha relacionado con gente de la colectividad y es horrorosa las cosas que le dicen, ¿no? Y cuando uno ve los argumentos, entre comillas lo pongo, son las mismas cosas que repiten habitualmente, ¿no? Y que son falacias históricas, como que Israel se está defendiendo de la agresión de Hamas, como que los palestinos no aceptaron en su momento la creación de su propio Estado, etcétera, ¿no? Que cuando uno va a los papeles, yo siempre digo lo mismo, digo, Hamas ataca el territorio de Israel el 7 de octubre del 2023, pero del 1 de enero, solo desde el 1 de enero del 2023 hasta el 6 de octubre hubo 300 palestinos asesinados, de la misma manera que ahora desde la ruptura unilateral de la tregua en marzo por parte del Estado de Israel hay más de 1.000 palestinos ya asesinados, ¿no? Son muertes que no se computan, aparentemente cuando mueren los israelíes solamente esas estadísticas valen. Y sí, siempre de acuerdo todos en un punto, algo de racismo tenemos, porque uno analiza hace unos años lo que pasó en Ruanda, murieron 4 millones de personas y valían menos que 400 europeos. Seguro. Por ejemplo. Bueno, yo siempre le pregunto a mis estudiantes en la materia que dicto en la facultad, que se llama Genocidio en Memoria, le pregunto cuál fue el primer genocidio del siglo XX, y todos me refieren al genocidio armenio, pero nadie me habla del genocidio de los hereros y los namaqua, ¿no? En Namibia, que fue un genocidio anterior, que antecede una década al genocidio armenio, pero que las víctimas fueron negros en un contexto colonial. Acá parece que pasa lo mismo, ¿no? Que en Palestina, como es un genocidio cometido contra un pueblo no blanco, entre comillas, ¿no? Pues sabemos de las mixturas que hay en Medio Oriente, mixturas étnicas, sin embargo, como se da en un contexto colonial, como Israel forma parte Israel forma parte el sionismo forma parte de los nacionalismos raciales. Perdón, me quedé porque soy amigo de la familia de Emiliano, lo vi aparecer ahí, bueno. y se me fue la idea que estaba diciendo, pero volví retomando un poco. ¿Cómo nacen? Vos hablando del genocidio armenio, y sí. Bueno, él, entre otras cosas, lo invitamos para que hablara del tema, porque si bien fundamentalmente este programa que habla de la cuestión palestina, hay muchos puntos en contacto entre un tema y otro, porque seguro lo que existió y existe está conectado es una cuestión que atañe a todo el mundo, ¿no? Es lesa humanidad en un caso como en el otro. Seguro. Lo que te comentaba, para cerrar un poquito la idea, es que el sionismo, en la concepción que yo tengo, forma parte de los nacionalismos de características raciales europeos, ¿no? Nace en Europa a finales del siglo XIX, en un contexto donde en Europa la pertenencia al grupo nacional estaba dada por un lazo de parentesco, ¿no? La comunidad de sangre. Israel asume exactamente esto, porque para pertenecer al Estado de Israel solo basta ser judío, o sea, tener lazos de parentesco con el resto de los judíos del mundo. Entonces, cualquier persona del mundo, según también es una característica racista, ¿no?, del Estado de Israel, cualquier persona del mundo que pueda demostrar su origen judío está en condiciones de solicitar la ciudadanía israelí,
mientras que, por ejemplo, los descendientes de los palestinos expulsados por la Nakba tienen prohibido volver al Estado de Israel, ¿no? Bien, te agradecemos mucho, Patricia, te vamos a seguir invitando porque tu palabra es clara, y bueno, se precisa claridad para estos temas que están tan enrevesados y tan manipulados por el sionismo internacional y los países capitalistas poderosos, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, Te agradecemos mucho la presencia. Gracias por la invitación, Santiago, Cintia, un abrazo grande, Emiliano, saludos a la familia.